Josué, del versículo 1 al 18. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Amén. Josué 2, del versículo 1 al 18. Voy a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado en esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los cruces del río Jordán. Y cuando salieron las puertas de Jericó se cerraron, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso un gran temor ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticia de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre y madre, y de mis hermanos y hermanas, y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Yo le puse como título a esta prédica: la ventana. Amén. La ventana. Vemos la historia de cuando el pueblo de Israel comenzaba la conquista de la tierra prometida, y vemos cómo Dios, a través de Josué, comienza esa conquista. Ya Moisés había quedado, él vio la tierra prometida, pero no pudo entrar, y es Josué el que ahora tiene que tomar la posta para que Israel pueda tomar la posesión de la tierra prometida. Y uno de los mayores escollos que tenía en el camino, más allá de esas 2 naciones que había vencido, era justamente Jericó. Porque Jericó era una ciudad fortificada, de tal manera que inclusive se dice que en los muros o sobre los muros podían andar o podían pasearse por allí arriba carros con caballos. ¿Ven?
que eran los que custodiaban toda la ciudad. Era para muchos impenetrable, indestructible, pero que obviamente para el Señor era el objetivo, uno de los objetivos para tomar posesión de esa tierra prometida y sobre todo para mostrar su poder y su gloria. Amén. Quiero decirles, en base a esto, que Dios muestra su poder y su gloria en lo imposible. Amén. Amén. Pareciera como que lo posible es siempre lo que más nos gusta, lo que nos gusta participar, ¿no? Queremos una sanidad, queremos una liberación, queremos una reconstrucción de nuestra familia, queremos que Dios nos provea por ahí en forma milagrosa económicamente, y queremos que esto sea lo más inadvertido posible. Pero Dios se glorifica en lo imposible. Amén. Nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Amén. Y esa es la diferencia justamente que Dios quería mostrar a través de Jericó. Un lugar inexpugnable, un lugar que era imposible conquistar, pero que Dios iba a glorificarse a través de algo que era imposible. Amén. No sé cuál es el problema o la dificultad o la situación que vos estás viviendo, o cuál es el imposible que se te presentó. Si seguramente estás acá y si estás escuchando la palabra, es porque en tu corazón hay esperanza. Estás esperando que Dios haga lo imposible. Bueno, seguí esperando, seguí confiando, porque tenemos a ese Dios de lo imposible en nuestro lado. Amén. ¿Amén? ¿Vos lo crees? Amén. Amén. Una cosita para aclarar. Destino. Muchos escuchamos esta palabra, destino. El destino es algo que generalmente utilizamos en nuestro vocablo, ¿no? Es el destino. Es mi destino tal cosa, es mi destino tal otro. Sin embargo, el significado de destino era un conjunto de acciones o de situaciones que decantan en un resultado. Es decir, que no pueden ser cambiados. Es decir, mi destino era este y no había otro destino. Tenía que terminar de esta forma. Tenía que morir de esta forma. Tenía que vivir de esta forma. ¿Me siguen? El destino es una idea que ya de los pueblos anteriores se venía hablando, se venía creyendo, inclusive los griegos hablaban del destino. Amén. De tal punto o de tal manera que decían ellos que inclusive en la muerte ellos mismos tenían ese destino de morir para glorificar a sus dioses, para glorificar una ciudad y digamos, se inmolaban creyendo que ese era su destino, que ese era su fin, que para eso habían venido. ¿Me sigue? Bueno, quiero decirle que en Dios el destino no es así. No hay destino en Dios. ¿Amén? Amén. ¿Me sigue? No tenemos destino en Dios. No es que Dios dice, bueno, vos este nació para tal cosa y ahí va a terminar. Este nació malo y va a terminar mal. ¿Amén? Lo que tenemos en lugar es la providencia divina. La providencia divina. La providencia divina en la Biblia se refiere al gobierno y cuidado que Dios tiene sobre todas las cosas. El gobierno y el cuidado que Dios tiene sobre todas las cosas. ¿Me sigue? Incluyendo los eventos y circunstancias de la vida de las personas. Es la forma en que Dios dirige todas las cosas hacia sus propósitos. Escuche, es la forma en que Dios dirige todas las cosas hacia sus propósitos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y Él actúa en nuestra vida conforme a los propósitos y los planes que tiene para nosotros. Dígame. Amén. Implica que Dios no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene y lo gobierna activamente, asegurando que todo se cumpla según su plan.
dentro de la cual también está presente el libre albedrío humano, es decir, nuestra voluntad. Es algo contra lo que Dios no puede batallar, nuestra voluntad. Él puso en el hombre un libre albedrío, una libre voluntad. Y Él acepta y respeta esto, pero también tiene el trabajo de que en nuestra vida sucedan a veces, o permita que sucedan cosas para que su voluntad doblegue la nuestra. ¿Me siguen? Para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros. Amén. Esto es un poco chocante, un poco contradictorio, porque a veces Dios tiene que jugar una pulseada con nosotros. Amén. ¿Saben lo que es una pulseada, no? Ujú. Y nosotros nos resistimos. No queremos que nos venza. Y trabajamos para hacer fuerza y para que no nos venza. Lo que Dios quiere en esa vencida es darnos una victoria. Que nosotros muchas veces no entendemos, no comprendemos. Y nos resistimos, inclusive a lo bueno que Dios quiere hacer a nosotros, por nuestra ignorancia. Amén. Amén. En esa libre albedrío, Él llega a convencernos y encaminarnos en sus propósitos. Pero a veces utiliza momentos de nuestra vida, situaciones, cosas, objetos, para cumplir sus propósitos con nosotros. Amén. Hay momentos desagradables en nuestra vida, hay momentos difíciles, hay momentos que no queremos pasar. Bueno, muchos de ellos son dentro de la providencia divina, son permitidos por Dios para que Dios pueda cumplir su propósito en mí. Es decir, para que Dios pueda cumplir su propósito en mí. Su propósito. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no nos gusta, muchas veces no lo digerimos, porque nadie quiere pasar nada malo, porque nadie quiere confrontarse con algo malo. Pero la realidad es que el fin de eso es para bien. Amén. Amén. La Biblia dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Amén. Por lo tanto, aún las situaciones difíciles son para que Dios la encamine a su bien. Amén. Amén. Vemos a una mujer como Rahab, o Rahab, de dado forma, se puede pronunciar la Biblia por ahí. El Reina Valera dice Rahab, con H intermedia, aquí dice Rahab. Amén. Bueno, esta mujer que era, como dice la Biblia, una prostituta. De un peldaño, digamos, social bajo. Socialmente era una mujer del bajo mundo. Amén. Por el trabajo que ella hacía. Obviamente que tal vez en ese trabajo que ella hacía mantenía a su familia, mantenía a todos los que vivían en su casa. Pero por ahí la gente no se percataba de esto, sino más bien se percataba del tipo de trabajo que ella hacía. Seguramente que las esposas de aquellos esposos con las que ella tenía trato no la apreciaban. Amén. No la respetaban, no la tenían en cuenta. Pero hay algo bueno en los propósitos de Dios. Que aunque todo el mundo te pueda rechazar o pueda poner su espalda contra vos, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no hay nada ni nadie que detenga ese fin que Dios quiere cumplir en vos. No importa el lugar en el que te tenga, no importa el respeto o la falta de respeto que la gente te tenga, no importa el prejuicio que tengan hacia tu vida por lo que hiciste o por lo que fuiste. Dios, cuando quiere cumplir su propósito, Él a su tiempo te va a exaltar. Amén. ¿Nadie dice gloria a Dios por esto? Yo tenía a esta mujer, Rahab, que
mostraba como algo pintoresco que en su casa daba la pared digamos, de los muros de Jericó y tenía obviamente esa ventana por la cual podía ver todos los días y por la cual ella seguramente tenía una visión distinta. Todos los días tenía una visión distinta con respecto a esta ventana. Amén. La diferencia, y eso tiene que ver con nuestro corazón, la diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros le permitimos hacer, tiene que ver con nuestro corazón. Porque el diablo lo que busca en ese amedrentamiento que los demás puedan tener sobre nuestra vida, ese prejuicio o eso que puedan hablar contra nosotros, puede hundirnos en la depresión, en la decepción, en la aceptación o rebelarnos y levantarnos y no aceptar de ninguna forma ese lugar donde la sociedad me quiera poner. ¿Me entiende lo que le digo? Y eso tiene que ver también con la actitud que Dios espera de nuestra vida. O le creemos al diablo o le creemos a Él. Nosotros a través de Cristo tuvimos la bendición de tener muchas promesas a cumplir en nuestra vida. Amén. Y aún así, todo, habiendo conocido a Cristo muchas veces, seguimos aceptando el mensaje de Satanás y no el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Seguimos hundiéndonos en la depresión, seguimos hundiéndonos en el fracaso, seguimos hundiéndonos en la frustración, sabiendo de que Él nos dijo justamente que Él estaría todos los días con nosotros, sabiendo que Él dijo que en Él somos más que vencedores, sabiendo que Él nos dio la victoria de antemano, sabiendo de que en Él tenemos una esperanza eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, esta mujer evidentemente a pesar del trabajo que estaba realizando, no se dejaba sumir por esa situación, ni por los prejuicios, ni por el lugar que la sociedad se le había dado. No, por el contrario. En su corazón, evidentemente había la expectativa de algo que iba a pasar. Amén. Porque automáticamente cuando ella escuchó de un pueblo que venía arrasando con todo lo que le salía al paso, de un pueblo que había destruido al mismo ejército de Faraón, de un pueblo que pasó en seco ese mar rojo, de un pueblo que había destruido 2 ciudades anteriormente. Cuando escuchó esa noticia, lejos de asustarse, lejos de tener temor, que justamente los que tenían temor eran los que querían quedarse en esa ciudad, los que querían defender esa ciudad, los que querían defender ese sistema en el que ellos vivían. Ellos querían mantenerse, ayornarse de esa forma o vivir de esa manera. Sin embargo, ella, por el contrario, se alegró, porque evidentemente dijo, ahí tengo una esperanza de cambiar mi vida, una esperanza de salir del pozo o del fondo de la sociedad, una esperanza para darle un futuro a mi familia, una esperanza para ser libre. ¿Escuchaste lo que te dije? Amén. Una esperanza para ser libre. Amén. Y esa mujer se enfocó, por eso decía la ventana, ¿no? Se enfocó, y yo creo que cada día miraba esa ventana, o cada etapa miraba esa ventana de una forma distinta. Una ventana de decepción, porque muchas veces que miraba esa ventana solamente veía un paisaje. ¿Qué podía ver a través de la ventana en el desierto? Arena. Amén. Solo lo que veía era arena.
Cada vez que se levantaba lo que veía era arena. Se iba a acostar, miraba hacia afuera de la ventana y ¿qué veía? Arena. No había otra cosa para mirar más que arena. Y debe ser aburrido, ¿no? Mirar siempre el mismo paisaje. Todos los días miraba a través de ella, pero quizás soñaba justamente con salir afuera. Seguramente miraba el horizonte de ese territorio arenoso, pero también en su corazón se iba creando el deseo, el anhelo de decir, ¿qué hay más allá de ese horizonte? ¿Qué habrá más allá de la arena? ¿Qué futuro puedo tener fuera de estas paredes? ¿Qué cosa puedo conquistar? ¿Qué lugar mejor puedo tener para mí y para mi familia? Amén. No se quedó encerrada en esas paredes, sino que en su corazón se iba gestando ese deseo de decir, no puedo quedarme limitada, no puedo quedarme encerrada, sino sé que hay algo más. Aunque no lo veo, sé que hay algo más atrás de toda esa arena. Amén. Amén. Y todos los días mirando por ella le hacía pensar que había una realidad mejor afuera de esas paredes. Amén. Y esto es importante porque esto comienza en nosotros la esperanza. Amén. Es imposible que nosotros podamos tener fe si no tenemos esperanza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Por lo tanto, es difícil que nuestra fe pueda gestarse si no tenemos esperanza. Ahí mismo en el versículo 6 de ese pasaje 11 de Hebreo, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, sin fe no podemos agradar a Dios y no podemos tener fe si no se gesta en nosotros esa esperanza. Ella miraba esa ventana todos los días esperando de que algo distinto algún día, en algún momento, pudiera suceder, pudiera ocurrir, algo nuevo, algo distinto, algo que la sacara de esas paredes, algo que la sacara de esas limitaciones, perdón, y de eso que la mantenía detenida en su situación social, económica, inclusive amorosa, porque después vamos a ver también eso. Amén. Seguramente pensaría, ¿verdad? Me gustaría tener un marido, me gustaría tener una familia, pero ¿quién se iba a casar con una prostituta? Es difícil, ¿no? Es difícil que de repente hubiera encontrado dentro de Jericó a alguien potable como que la respetara, o que la tomara como mujer, sabiendo cuál era su trabajo. Por eso seguramente aún en su estado emocional pensaría, seguramente si me voy de estas paredes en otro lugar, puedo encontrar también una familia. Amén. Una ventana de esperanza. Al mirar a través de ella, seguro que en su corazón soñaba poder escapar de su realidad. Amén. A través de la ventana también esperaba todos los días ver a quién la rescataría de su condición. Amén. Recuerden que Rahab no miraba al pueblo de Israel como el pueblo que venía a oprimirla, sino lo miraba como el pueblo que venía a libertarla. ¿Por qué? Porque ya en su corazón anhelaba ser libre. Amén. Y por la ventana pudo ver también a quién vendría a salvarla. Me imagino la vez que vio moverse todo ese 2 millones de judíos a través del desierto, su corazón se encendió, ¿no? Su corazón empezó a querer aún más de que estaba ahí
su esperanza. Una ventana de salvación, porque por la ventana rescató a sus futuros salvadores. Amén. Es decir, ella le dio esperanza a aquellos que después iban a salvar. Amén. Los bajó, dice, de la misma ventana. Por la ventana quizás le mostró el camino por donde debían ir. Acuérdense que le dijo unos días antes, tienen que ir para aquel lugar, no vayan para el Jordán, vayan para las montañas y luego 3 días vayan y crucen el Jordán porque los van a estar esperando. Es decir, por esa ventana también le mostró el camino para que ellos puedan salvarse. Amén. Y también por esa ventana fue colgado ese pañuelo bermejo, como dice por ahí en Reina Valera, como dice aquí, ese pañuelo rojo, que representa ni más ni menos que la sangre de Jesucristo. Es el pacto que hicieron estos 2 espías con una mujer que, siendo despreciada, que siendo relegada por el lugar donde vivía, hoy encontraba a alguien que le daba la oportunidad y la esperanza de ser libre. Amén. Qué bendición, ¿no? Y hermanos, esa ventana también debe representar para nosotros una apertura a esas posibilidades que Dios tiene para nuestra vida. Dios utiliza muchas veces en la Biblia objetos para enseñarnos. Amén. A Moisés le habló a través de ¿qué? Una zarza. Jesucristo le habló a sus discípulos cuando secó esa higuera, justamente les enseñó a través de una higuera. Utilizó semilla o al sembrador para mostrar una parábola y una enseñanza. Es decir, Dios utiliza en todo momento en la Biblia, utiliza cosas para mostrarnos realmente su poder y su gloria. Muchas veces no la interpretamos, muchas veces no llegamos a entenderlo, pero Dios lo utiliza. Yo siempre tengo como testimonio, no lo voy a contar hoy, pero Dios me hizo una luz cuando yo era muy joven para llamarme, para mostrarme y para sacarme de un estado de depresión y de suicidio. Dios utiliza cosas muchas veces para llamarnos la atención, para despertarnos, para zamarrearnos. El tema es que nosotros estemos mirando la ventana. Porque muchas veces nosotros estamos mirando la pared. La ventana es mirar con esperanza, la ventana es mirar más allá de aquello que nos tiene encerrados. Sabemos que una ventana la ponemos en nuestro hogar para que entre luz, para que podamos mirar hacia afuera, para no sentirnos encerrados y oprimidos entre las paredes de una casa. Muchas veces en nuestra vida, inclusive en nuestra vida como cristianos, esto se siente. Muchas veces sentimos, a pesar de haber sido libres, a pesar de que el Señor ya nos dio esa libertad, muchas veces nos sentimos así, encerrados. Y no vemos una salida, porque estamos mirando la pared equivocada. Seguimos mirando la pared y no miramos la ventana. Esa mujer fue elegida como descendiente de David. Rahab fue la tatarabuela de David. Encontró en el pueblo de Israel lo que anhelaba, ser libre por sobre todas las cosas. Encontró un marido, Salmón. Salmón fue el tatarabuelo de David. Encontró una familia, encontró hijos.
encontró la luz que esperaba en medio de la oscuridad que vivía. No solamente eso, sino que solamente fue la tatarabuela de David, sino que es descendiente directa de Jesucristo, porque desde David en adelante vino la descendencia del Salvador. ¿Sabía eso usted? Esa mujer está puesta inclusive en el libro de Hebreos capítulo 11 como una, yo digo, del orden de aquellos hombres y mujeres de la fe. Amén. Como el salón de honor de la fe. Ahí figura también el nombre de Rahab. Alguien desechado, alguien prejuzgado, alguien que no encontraba su lugar. Hoy podemos honrarla y podemos decir que encontró ese lugar gracias a la misericordia de Dios. Esa misericordia todavía sigue presente. Esa misericordia todavía Dios la está manifestando en nuestra vida. La Biblia enseña que Él renueva su misericordia todos los días. Y aún a pesar de nuestros errores, pecados e infidelidades que tenemos con el Señor, Él sigue renovando su misericordia a nuestro favor. Si muchas veces no encontramos la salida, es porque miramos la pared equivocada, no miramos la ventana. Seguimos mirando la frustración, seguimos mirando la desazón, seguimos mirando el fracaso. Y no miramos la pared donde está esa ventana de esperanza. Ese pañuelo es ni más ni menos que el pacto que Jesús hizo con nosotros. La sangre de Jesús fue ese nuevo pacto. Y así como esa sangre que los judíos utilizaron de aquellos corderos para pintar los dinteles de sus casas el día antes que salieran libres de Egipto, también ese pañuelo era señal de libertad, de protección. Como la sangre de Jesucristo para nosotros es una señal de libertad y de protección. Pero ¿sabes una cosa? Esa señal, ¿sabe dónde está? No está en la pared. No está en la pared donde está la ventana. Está en la ventana. Y la ventana es esperanza. La sangre de Jesucristo es efectiva en nosotros. Cuando nosotros miramos la ventana o la pared correcta. Cuando nosotros seguimos creyendo que a pesar de aún nuestros errores, Jesús tiene a través de su sangre y a través de su sacrificio la suficiente bondad para rescatarnos, para ayudarnos a salir de nuestros problemas. Amén. Por eso es importante que podamos entender que la libertad ya fue comprada, ya no se hizo libre. Alguien podría decir que esa mujer ya no era libre. Esa mujer ya era libre. Porque se iba a cumplir o no se iba a cumplir de que Jericó iba a ser conquistada. Claro que sí. Era cuestión de tiempo. Pero la conquista ya estaba. Y esa señal que ellos habían puesto en la ventana era ni más ni menos que un pacto de libertad. Solamente era cuestión de tiempo, pero eso se iba a cumplir. Y todos los que estuvieran en la casa en ese día, que fueran conquistadas Jericó, todos los que estuvieran en la casa ese día, todos iban a poder ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque todos estaban esperanzados en qué? Mirando las paredes
mirándolo, escuchando lo que pasaba afuera. Estaban asustados, escuchando cómo la gente gritaba porque los mataban o porque los corrían o porque cómo se caían los muros de un costado y del otro de su casa. Ellos seguían mirando la ventana y se acordaban que había un pacto que fielmente se tenía que cumplir. Y muchas veces nos suceden cosas en nuestra vida a favor, porque nuestra ventana se cerró. Y cuando cerramos la ventana, los postigos, ya no miramos la sangre de Jesucristo. Lo que miramos es oscuridad. Pero no porque Él no nos conquistó, no porque Él ya nos diera la libertad, no porque Él ya nos diera aquello que prometió que nos iba a dar, no. Sino porque nosotros decidimos vivir en la oscuridad y no creer que Jesús ya nos hizo libres, que Jesús nos dio la salida, que Jesucristo ya nos dio la libertad y la esperanza suficiente para creer que aquello que era imposible, hoy o mañana se va a hacer posible. Amén. Es imposible que podamos agradar a Dios. Y no podemos vivir todavía lamentándonos por la leche derramada. Así se dice, ¿no? Lamentarnos por la leche derramada. No podemos estar toda la vida lamentándonos por aquello que podía haber sido y no fue. No podemos estar lamentándonos por el momento que nos toca vivir ahora, difícil, complicado. Tenemos que empezar a abrir la ventana, los portillos, para ver de que la sangre de Jesucristo todavía está ahí para darnos victoria en su nombre. Amén. Hermanos, si a veces no pasan cosas en nuestra vida como debieran pasar, es porque todavía seguimos mirando la pared equivocada. Porque todavía estamos viviendo en la oscuridad, pero no porque Dios quiera que vivamos en la oscuridad, sino porque nosotros elegimos vivir en la oscuridad. Nosotros elegimos vivir con las ventanas cerradas. Nosotros decidimos mantenernos en esa posición. Porque esperamos, inclusive, creemos y hasta le hacemos cargo a Dios por lo que no sucede. Pero Dios te dice, no sucede lo que deba suceder. Porque no crees como debes creer. Amén. Y Dios te dice hoy, no sé cuál sea la petición de tu corazón. No sé lo que anhelas en tu corazón. Pero Dios te dice hoy, abrí la ventana. Abrí esa ventana. Cree. Porque para el que cree, todo es posible. Pero es imposible que puedas creer si yo no, primeramente, no enfoco mi visión en la esperanza de la sangre de Jesucristo. ¿Entendés lo que te digo? Abrí la ventana. Abrí esa ventana. Y comencé a mirar tu historia como lo miraba esa mujer. Comencé a mirar más allá de la arena. Comencé a mirar más allá del fracaso. Comencé a mirar más allá de lo que hoy estés padeciendo, sufriendo. Empecé a mirar más allá de lo que hoy te causa decepción o frustración. Porque de esa manera Dios va a traer la fuerza suficiente para que esas paredes que te contienen se caigan. ¿Escuchaste lo que te digo? Dios va a derribar esas paredes. Se espera. Relajado. Hombres y mujeres dispuestos a poder mirar más allá del horizonte, más allá de la decepción. Ponete de pie. Mientras escuchamos una alabanza, esta palabra es para que, no sé para quién, no sé por qué,
visión y de la esperanza. Para la circunstancia que estaba viviendo, el enemigo constantemente batalló en tu mente y en tu corazón. Esa frustración constantemente te decía, no hay salida. No hay salida. Todo es pared, todo está cerrado. Aún las ventanas de tu esperanza están cerradas. No hay salida, no hay forma, no hay manera. El diablo sabe que astuto para engañarnos y para hacernos creer que no tenemos posibilidades. Yo te quiero decir esta tarde que a través de Cristo Él ya nos dio victoria. La victoria de Cristo ya nos asegura de que más allá de lo que el enemigo te quiera argumentar o te quiera hacer creer, tu victoria es segura en Jesucristo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que comiences a verlo por los ojos de la fe. Es cuestión de que comiences a visualizarlo con todo tu corazón. Pero es cierto, créelo. Créelo. Porque hay una ventana grande que Dios quiere abrir. Creo que es el comienzo de que hoy empieces a ver las cosas de distintas formas. Comiences a ver las cosas de otra manera. Y hoy comiences a mirar la fe a través de tu esperanza. Yo le puedo decir al Señor, Señor, a pesar de que veo nubarrones, a pesar de que veo todo oscuro, a pesar de que no veo una salida inmediata, sé y creo que vos vas a ser la respuesta que estoy esperando en ese futuro próximo, en eso que estoy mirando más allá del horizonte sé que vos vas a responderme, vas a darme esa victoria, porque yo quiero un Dios grande, yo quiero un Dios poderoso, yo quiero un Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que hizo el cielo y la tierra y que está preparado para darme todo lo que anhela mi corazón.